Hola, soy Fernando Amate y con mucho orgullo, como un gran privilegio, soy el cronista del municipio de Celaya. Y pues decía que con mucho gusto y con mucho orgullo, porque déjenme referirles un poco, sin abusar del ego, de quién es Fernando Amate. Soy un celayense, como muchos de ustedes que nos hacen favor de sintonizar, que nació en esta ciudad un 3 de febrero de 1954, hace ya la friolera de 61 años. Nací en el ombligo de Celaya, en lo que es la plaza principal, plaza de armas o plaza de Cabildo, como se le llamaba en la época de la colonia. Ahí en los altos de un popular restaurante, que es el restaurante más añejo de Celaya, vi la luz primera y desde entonces radiqué durante mi infancia y mi juventud precisamente en ese lugar. Ahí en el balcón podía yo todas las mañanas ser despertado por el canto de los pájaros, pero también el graznido de las urracas, y poder ver transcurrir la vida social, política, económica y cultural de Celaya. Le estoy hablando de finales de la década de los 50. Con orgullo y privilegio, después de un proceso sumamente álgido, pues tengo el privilegio de servir a los celayenses y de ser la voz de las voces de los celayenses. Asumo el cargo con humildad, porque estoy cierto y consciente que ser el cronista de esta nobilísima ciudad de Celaya, de más de 400 años de historia, no es una tarea propia solo de un prohombre, de un sabelotodo, de un sabiondo. Lo dije desde mis primeras declaraciones y ahora lo reitero: el cronista se acercará de manera humilde y respetuosa con millares de celayenses, mujeres y hombres de bien que tienen mucho que aportar a la historia colectiva. Lo hago con mucho orgullo, con el orgullo de haber nacido en esta ciudad y de haber crecido en esta ciudad y de haber crecido en el centro histórico de Celaya, que pudiera parecer un hecho meramente anecdótico y no lo es. Y les platico por qué. La vida social, el meollo de los asuntos propios de la ciudad, se discernían precisamente en el primer cuadro. En el Celaya todavía hasta los 70s, antes de la expansión, antes de una serie de acontecimientos que hicieron que detonara el progreso de Celaya, la vida se concentraba pues en ese jardín principal. Y el haber sido testigo, no de oídas, sino haberlo vivido, me da el aval moral para poder hablar de Celaya y de los celayenses. A ello, bueno, pues tendría que de manera humilde y sencilla decirles que me he preparado durante todo este tiempo para poder contar la historia de todos nosotros, tanto la historia antigua como la historia contemporánea. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Yo creo que es digno de reconocerse tanto la labor de los cronistas oficiales como de los oficiosos. Es decir, que aquellos sin el título de cronistas, pero también aportaron muchísimo a la historia, a los anales de Celaya. Me quiero remontar a la vieja historia y hablar de Lucas Alamán, y pudiéramos hablar de Luis Velasco Mendoza, y pudiéramos hablar de Rafael Zamarroni, y de Enrique Jiménez Jaime, de doña Miguel Carreño de Maldonado, Herminio Martínez Ortega y actualmente Fernando Amate. Pero al lado de todos ellos que fueron cronistas u oficiales u oficiosos, hay muchísimos historiadores, tanto en el ayer como en el hoy de Celaya, a los cuales habremos de recurrir, y con el favor de todos ustedes, a partir de este lunes estaremos entrando a sus hogares para platicarle un poco acerca de Celaya y sus avatares. Mi correo es amate.art@hotmail.com. Un gusto volver a las andanzas con mi estimado y querido Germán, a quien desde aquí abrazo.